Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Barra en los Estados. El día de hoy tendremos el gusto de conversar con Eduardo Tapia, nuestro presidente del capítulo Baja California Sur. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de La Barra en los Estados. El día de hoy tenemos el gran gusto, a mí me da muchísimo gusto recibir con nosotros a Eduardo Tapia, presidente del capítulo Baja California Sur, quien pues además de todas esas cosas es un amigo al que estimo mucho. Eduardo, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, María Nieves. Un gusto estar aquí contigo y enhorabuena por estos temas de los estados de la barra. Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, para quienes nos escuchan, no conocen a Eduardo, les comento que Eduardo es graduado de la Escuela Libre de Derecho. Él tiene un LLM por la Universidad de Texas, un LLB por la Universidad Iberoamericana. Es miembro de la American Bar Association y de la New York Bar. Uno de los temas en los que más se ha especializado es el tema sobre el que vamos a charlar el día de hoy, que es el seguro de propiedad inmobiliaria, particularmente en la zona de Los Cabos. Y bueno, él es el fundador del capítulo Baja California Sur. Antes de entrar en materia sobre el tema, platícanos, por favor, Lalo, cómo se maneja el capítulo, desde cuándo inició, qué es lo que han hecho, cuáles son los planes que tienes. Háblanos un poquito, por favor, del capítulo. ¿Cómo no, Marilina? Con mucho gusto. Nada más una pequeña acotación. Tuve un diplomado en la Libre de Derecho y soy abogado por la Ibero. Ah, perdón. Muy bien. Efectivamente, el capítulo Marinieves tiene un par de años constituido formalmente. Empezamos los trabajos de capítulo en noviembre del 2017. Empezamos con el apoyo del entonces presidente José Mario de la Garza. Ajá. Y empezamos con unos desayunos que convocábamos a abogados de diferentes partes, sobre todo de Los Cabos, algunos abogados también de La Paz, porque como sabes es un estado muy amplio, entonces la idea es ir pues abarcando cada vez más localidades dentro del estado, pero principalmente nos enfocamos en Los Cabos y un poco en La Paz. Cuando se inicia el capítulo propiamente en junio del 2018, ya habíamos agremiado a 31 abogados y hoy tenemos una membresía un poco mayor del 48, ya estamos llegando cerca de 50 miembros activos y la idea es ir ampliando la presencia del capítulo hacia La Paz. Hemos tenido también ya algunos acercamientos con autoridades, sobre todo el Poder Judicial. La sede del Poder Judicial está en La Paz, entonces tuvimos ya inclusive un convenio con el actual presidente, el doctor Héctor Herrera, y el presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur en julio del 2019. Entonces, hemos tenido buenos acercamientos, hemos tenido buenos avances, tenemos agremiados de diferentes áreas del derecho, hay notarios, hay corredores públicos, hay abogados litigantes, hay abogados corporativos, laboralistas, en fin, también penalistas. Hemos querido abarcar lo más posible en las diferentes áreas del derecho, Marinieves. Oye, ¿ustedes están organizados en comisiones al interior del capítulo? Tenemos comisiones, pero dada la membresía que es pequeña, realmente nos hemos enfocado a consolidar la membresía en cuanto al crecimiento. Entonces, sí hay comisiones en el sentido estricto de la palabra, pero francamente estamos funcionando realmente como un todo, claro. Y dependiendo de la especialidad del abogado, pues hemos estado canalizando algunas de sobre todo de las conferencias que hacemos, hemos procurado desde que iniciamos, hemos cumplido con el objetivo de tener un evento académico por mes, por lo menos, hemos tenido en algunas ocasiones más, y también hemos tenido ya la comida de la amistad, que bueno, este año por el tema de la pandemia no la pudimos realizar, pero hemos tenido actividades espejo, que tienen en la barra en la Ciudad de México, como la comida de la amistad, como la posada. Este año sí vamos a tener una posada, Dios mediante, presencial, la semana que entra, acá en Los Cabos, a los cuales estás obviamente invitada. No, pues no me lo repitas 2 veces, porque te caigo por allá, mi querido Lalo.
Oye, pues muchísimas felicidades por el trabajo que se está haciendo desde el capítulo. Si te parece bien, vamos a un corte y volvemos en unos minutos para platicar del tema que nos ocupa, el seguro de propiedad inmobiliaria en Los Cabos. La Barra Mexicana Colegio de Abogados se suma al movimiento Un Día Sin Nosotras, convocado para este 9 de marzo de 2020 de la situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país. Enfrentar los retos del deterioro del Estado de Derecho en estos tiempos no es tarea sencilla. Estamos trabajando intensamente en las diversas actividades que nos corresponden. Afortunadamente contamos con una membresía cada vez más unida y participativa. Esperamos que esta acción contribuya a la reflexión para provocar un cambio que erradique la violencia hacia las mujeres. Cierro la cita. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa La Barra en los Estados. El día de hoy nos acompaña Eduardo Tapia, presidente del capítulo Baja California Sur, con quien comenzaremos a charlar acerca del seguro de propiedad inmobiliaria en Los Cabos. Y fíjate que me parece muy interesante el tema, Lalo, porque este tema lo tocamos también, lo abordamos con el presidente del capítulo Guadalajara, del capítulo Jalisco, por el tema de Vallarta. Porque en Vallarta también es algo muy, pues muy normal, ¿no? Como en todas las zonas turísticas costeras del país y fronterizas. Sin embargo, creo que se conoce muy poco en el resto del país cuál es el title insurance. Por ejemplo, y si esto podría aplicar, ¿no? Porque es lo que me gustaría que nos explicaras cómo aplica el title insurance en la zona de Los Cabos, y que después pudiéramos comentar de si este tema del title insurance pudiera, digamos que, replicarse en algunos otros lugares para, digamos que, tener más certeza sobre la tenencia de la tierra. Pero cuéntanos, platícanos, ¿cómo es el title insurance? Con gusto, Marinieves. En efecto, esto es un producto que importamos desde la jurisdicción, sobre todo de Estados Unidos, un poco por el tema de negocios. La manera en la que se introduce esta figura fue hace ya una veintena de años en Los Cabos, cuando el Grupo Nacional Provincial empieza a sacar un producto en donde, teniendo la autorización de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, empieza a comercializar este tipo de pólizas, y era una compañía que ya no está operando, que era First American. Okay. Y First American Title Insurance tenía, vamos a decir, el abrigo de la autorización de GNP. Básicamente, a raíz de esta primera incursión, estoy hablando más o menos del año 2000, 2001, el propio mercado al que está enfocado Los Cabos por los precios que se está manejando, mercado estadounidense, mercado canadiense, la gente que está comprando está muy acostumbrada en esas jurisdicciones en Estados Unidos, por ejemplo, Canadá, de Common Law, en donde, a contrario de México, que es un sistema formalista, en México tenemos una serie de candados que jurídicamente le da una certeza mayor en la compra de tierra que en Estados Unidos mismo o en Canadá. ¿Por qué? Porque en México, quizás derivado de nuestra cultura, de la tradición civilista desde Roma, España, el Código Civil del proyecto García Gallena y luego el Código Civil nuestro, tiene una serie de restricciones en donde, por ejemplo, la persona que está encargada de transmitir la propiedad, pues es un notario público que es un licenciado en Derecho investido con fe pública, y ya ahí empieza la primera situación de control. En Estados Unidos realmente uno no tiene que acudir a un notario para comprar o para vender, simplemente
en el mejor de los casos hay abogados que están interviniendo en el proceso, pero en la mayoría de los casos ni eso. Entonces hay unas compañías que se llaman compañías que le llaman de título, title companies, que básicamente lo que hacen no es como lo que se realiza por parte del notario, que por ley tiene que relacionar el antecedente inmediato anterior, sino que aquí ellos pagan una prima a una aseguradora y esta póliza cubre eventualidades. ¿Por qué? Porque el sistema que se llama Torrance en Estados Unidos se implementa de tal manera que no hay un registro obligatorio de tu título de propiedad respecto a una venta. Es decir, cuando tú tienes una casa o un lote, pues tú tienes lo que le llaman el deed, ¿no? Que traducido muy a la ligera es una escritura, pero realmente no tiene ni las formalidades, ni los candados, ni los números que maneja una escritura pública como tal. Entonces, la gente muy de manera práctica dice, en lugar de yo estar peleándome para ver si alguien tiene mejor título, mejor pago un seguro. Si alguien tiene mejor título, con la prima me ampara y a mí me regresa mi precio de compra. Entonces, eso facilitó el tema, sobre todo en el mercado de Los Cabos, en donde está enfocado a este tema del mercado estadounidense, y la gente estaba muy acostumbrada, no necesariamente porque se necesitara en México, porque reitero, los candados que existen aquí no existen en lo que es Estados Unidos o Canadá Common Law, porque realmente tú no sabes, Marinieves, bien a bien si la persona que te está vendiendo es el propietario en realidad. Puede haber otra persona, porque como no hay una inscripción de título obligatorio previo, no hay un certificado de libertad de gravamen que se tiene que obtener. Entonces, realmente uno está un poco a la deriva y entonces el mercado dice, bueno, yo voy a cubrir una eventualidad, ¿no? Entonces es como un seguro, se paga la prima. Si llega a suceder el evento por el cual se contrató esto, bueno, pues simplemente llega la aseguradora y paga. Aquí fue como una especie de arreglo comercial en donde ya las compañías vieron que había un buen mercado porque la gente lo estaba pidiendo, porque tenía un nivel de confianza en estas compañías. Y yo siempre he sido de la idea de que, ahora sí que si no, como dicen, ¿no? Si no sobra, ¿no? Pues ahora sí que no daña la cuestión, y qué mejor tener esto en adición a lo que ya tenemos en México hoy por hoy, que es notario público, que es certificado, ¿no? Que es registro público de la propiedad del título, en fin, así empezó todo esto. Porque de hecho uno de los temas, ¿no?, que encontramos en México, y no solamente en propiedad agraria, sino también en propiedad privada, es el tema de la incertidumbre real sobre la tenencia de la tierra, aunque ésta sea privada. O sea, hay muchas ocasiones en las cuales hay muchos casos, y por ejemplo hay muchos casos aquí en la Ciudad de México particularmente. De hecho, estaba hablando el otro día con un amigo respecto a este tema, que me gustaría platicarlo contigo. Si en otras partes, ¿no?, fuera de las zonas turísticas costeras donde esa solicitud de los americanos se hace se compra este tipo de seguros, por llamarlo de alguna manera, para la compraventa de las propiedades, sí, esto es algo que se podría aplicar también para otras personas que estuvieran interesadas en hacerlo en el resto del país, porque la verdad es que sí hay casos terribles de compra de inmuebles que resulta que aparece alguien con un mejor derecho y pues te quedas en la calle. Entonces, si quieres lo platicamos, tenemos que ir a un corte y lo platicamos volviendo, ver la posibilidad de si esto podría aplicar, si es únicamente para los americanos y qué tan relacionado está también con el tema de los fideicomisos para la compra de inmuebles en zonas costeras. ¿Te parece bien? Claro que sí. Gracias. Volvemos. Este es un mensaje de la Barra Mexicana Colegio de Abogados para todas las personas de nuestro querido México, esperando compartir un sentimiento de aliento y esperanza ante los embates del coronavirus. Este mensaje se presenta por conducto de 5 miembros del Consejo Directivo, 5 coordinadores de comisiones y 5 presidentes de capítulos con paridad de género.
La emergencia sanitaria nos afecta ahora más que nunca y es por ello que te invitamos a fortalecer la unión, la tolerancia con tus seres queridos y con la sociedad en general. Erradiquemos la violencia en el hogar y procuremos una sana convivencia en casa, así como en las relaciones de trabajo. Hacemos votos para que la solidaridad y el altruismo surjan en los corazones de todos aquellos que tienen el privilegio de poder ayudar. Médicos, enfermeras y demás personal de salud cumplen con su deber de cuidarnos a pesar de los riesgos que ello implica. Correspondamos, por favor, a ese cuidado con respeto y agradecimiento que se merecen. Si bien la pandemia está agravando la situación económica del país, te invitamos a hacer un esfuerzo de civilidad, honestidad y sobre todo de buena fe para que podamos llevar a buen puerto los acuerdos que afectan nuestra capacidad de cumplimiento y que impactan la economía familiar. En la medida de lo posible, mantengamos las fuentes de trabajo y la mayor cantidad de trabajadores que requieren las familias. Como dice Jalil Gibran, por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar. Mantengamos viva la esperanza y cumplamos con las medidas sanitarias para evitar contagios. Debemos dejar de lado nuestras diferencias y unirnos en torno a un mismo objetivo común: superar esta emergencia sanitaria. No permitamos que los discursos y las expresiones de odio o discriminación nos dividan. Ahora más que nunca, la solidaridad, la empatía y la honestidad nos deben fortalecer. México es un gran país, con un pueblo extraordinario que no se vence con las adversidades. El COVID-19 no nos vencerá, al contrario, nos fortalecerá si lo enfrentamos con humanismo. El pesimista se queja del viento. El optimista espera que cambie, pero el realista acomoda las velas. Adaptémonos a la nueva realidad. Ahora que debemos estar más tiempo en casa para no incrementar los riesgos de contagio, aprovechemos la oportunidad, nosotros los mayores, para ser los ejemplos a seguir por parte de los menores. No nos olvidemos de ser felices con lo más valioso que tenemos, el amor de nuestra familia y nuestros verdaderos amigos. Estamos seguros que saldremos adelante y deseamos que todos podamos sacar lo mejor de nuestra humanidad para el bien de nuestros seres queridos y la sociedad en general. ¡Ánimo! Gracias por seguir con nosotros en un programa más de La Barra en los Estados. El día de hoy seguiremos conversando con Eduardo Tapia, presidente del capítulo Baja California Sur, sobre este tema de los seguros de propiedad inmobiliaria que aplican particularmente en las zonas costeras, donde hay una gran presencia de estadounidenses y canadienses que lo solicitan. Y Eduardo, comentábamos en el bloque anterior si este tipo de seguros pueden ser, entiendo que son utilizados porque es una costumbre dentro del derecho anglosajón, ¿no? Y que los americanos, los canadienses se sienten más cómodos teniendo este tipo de seguros por las diferencias legales que hay en sus países, pero es algo que podría ser aplicado por cualquiera que quisiera comprar un terreno. ¿Cómo aplicaría? ¿Cuáles serían las excepciones? Cuéntanos. Sí, definitivamente este producto está abierto no solamente para extranjeros, ellos quizás porque están más acostumbrados a tenerlo, ¿no? Y obviamente si hay algún problema, están más dados a que se les pague la inversión, el precio, y ya si la aseguradora acude ante instancia judicial para controvertir el hecho, ya con la persona que tenía mejor título, eso es aparte de lo que en su momento el cliente que compró la póliza pues ya no quiere involucrarse en un juicio que aquí en México pues llegará a tardar algunos años. Pero efectivamente este producto que ya había yo mencionado que había estado esta primera compañía operando hace 20 años, luego se compró esta operación, vamos a decir, por otras compañías y luego en el mercado fue evolucionando hasta que llegó Fidelity. Fidelity estuvo muchos años operando en todo México, no solamente en zonas costeras. Luego fue adquirida por Lloyd's de Londres en el 2014 y de ahorita está operando Homer Secure, que es una compañía que tiene también muy buena presencia en el mercado, y Stewart Title, pero son básicamente esas dos compañías que manejan
la mayoría del mercado. Una persona como mexicano definitivamente lo puede adquirirlo no solamente en la zona restringida, sino también al interior de la República. Aquí el punto importante, y te comentaba en el corte, Mari Nieves, es qué tanto la compañía de seguros está dispuesta a asumir el riesgo cuando ya, habiendo hecho una búsqueda de la cadena registral, porque esa es la otra, ahí está la gran ventaja del seguro. El notario por ley relaciona el título inmediato anterior, pero ¿qué pasa si puede haber algunas situaciones de algunas pues duplicidades registrales que van en forma paralela? Y entonces, si uno hace una búsqueda de la cadena del título desde que se empezó, desde que era propiedad, no puede ser propiedad de terreno nacional, puede haber sido ya una expropiación, puede haber sido un ejido, en fin, buscar el origen, la génesis de ese terreno en particular, si hubo una dotación presidencial, en fin, hay muchas maneras, porque sabemos que el dominio pues directo de las tierras de la nación, y de ahí viene ya luego la modalidad de propiedad, ¿no? Comunal o privada. Pero si uno ya empieza a buscar, entonces ya desde hace, por decir, 70 años, 80 años, ya por lo menos sabe uno qué pasó con esa tierra, esa parte de, porque pueden ser extensiones superficiales bastante mayores. Y obviamente la idea es buscar que esa cadena registral pues esté lo más pulcra posible. A veces hay sucesiones, ¿no? A veces hay títulos en donde el notario quizás no se cuidó, porque digo, más recientemente con todo ese tema de la tecnología, me ha tocado también ver que ya han tergiversado documentos notariales, donde realmente ni siquiera es un documento notarial auténtico, o protocolizaciones de autos judiciales que ni siquiera corresponden al juicio, y los presentan como sus títulos de propiedad. Entonces ahí es donde empieza ya la compañía de seguro a decir, bueno, de esto asumo el riesgo de esto, esto y aquello. Y por eso el monto de las primas que son considerables, pero si las excepciones son manejables, si finalmente la aseguradora está asumiendo, es una compra prudente que se debe hacer. Y también, por ejemplo, cuando hay créditos de por medio, Mari Nieves, muchas veces los créditos, si son de acreedores extranjeros, van a pedir una póliza, no de propietario que le llaman owner's policy, sino la de acreedor, la de lender's policy, y ahí va a ser un requisito sine qua non para que se le otorgue el crédito. Entonces, se vuelve hasta un tema ya procesal en cuanto a obtener el crédito, siempre y cuando esta compañía pueda expedir el título. Entonces, está abierto a cualquiera. Creo que es algo que es prudente obtenerlo, y también depende de las excepciones, porque, por ejemplo, si hay superficies que no son exactamente medibles porque el título no era muy exacto, tiene que haber un certificado de un agrimensor en donde digan dónde las medidas exactas son estas, y entonces ya la aseguradora ya quita la restricción, por ejemplo, de una compraventa en donde las medidas no fueron exactas, pero uno le está proporcionando como comprador los elementos para decir, oye, quítame esta excepción porque a mí me interesa que me ampares toda la superficie adquirida, no solamente un 80% o un 90%. Entonces son detalles que uno tiene como cliente, y obviamente como abogado, pues asesorar al cliente, decir, a ver, yo tengo este desarrollo inmobiliario que lo conozco de hace, no sé, 15 años, y ahí, bueno, yo sé que esto fue a través de una compraventa mayor, de tal superficie, y uno ya entonces empieza a recomendar o no, porque quizás es un costo innecesario. A veces sí es necesario porque pues no sabemos bien a bien. A veces los certificados de libertad de gravamen no son de hace 20 años, o sea, se hace una búsqueda de los últimos 3 años. Bueno, sí. Entonces, ¿qué pasó antes de eso? Y ahí es donde empiezan el tema de los plazos prudentes de dónde va a empezar el riesgo manejable para cualquier aseguradora para expedir la póliza, pero definitivamente es algo que recomiendo ampliamente que se obtenga, y en casos específicos hay situaciones en donde quizás no digo, es un costo innecesario porque está todo en orden y el notario lo revisó, el abogado lo revisó, la cadena de título registral también es correcta. Bueno, pues ahí sí como que no le veo el gran caso, pero muchas veces, como mencionabas en el corte, gente que pierde patrimonios enteros por comprar mal. Claro, por no tener este conocimiento, como tú bien dices, de la cadena registral y de lo que sucedió con una propiedad previamente,
antes del título con el cual te la están vendiendo, antes de esa escritura o 2 o 3 más atrás, qué es lo que pasó en el camino. Me parece muy interesante este tema de los seguros y de las excepciones, porque claro, dependiendo del riesgo que como abogado veas en una compraventa de un inmueble, será la cantidad de excepciones que revisarás con más detalle. En caso de que haya puntos en particular en los cuales puedas identificar un riesgo, bueno, pues se solicitará que esos estén particularmente claro que están cubiertos por el seguro. Y en el caso de los que no se encuentre ese riesgo, me imagino también, ¿no?, que la póliza va bajando de precio como cuando haces una póliza de cualquier otra cosa, ¿no? Cuantos menos contenidos, cuanto menos riesgos estén asumidos, pues menor es el precio. Entonces, si te parece bien, vamos a un pequeño corte y regresamos en unos minutos más para continuar hablando del tema y cómo esto se relaciona, si es que existe alguna relación con la compra en zonas restringidas. Gracias, Eduardo. Compañeras y compañeros, como ustedes saben, la Fundación Barra Mexicana ha cumplido ya 20 años de existencia, 20 años de éxito, 20 años de historias, de bonitas historias, de haber transformado vidas, de haber tocado lo más íntimo de los seres humanos, un problema grave de derecho. Hemos estado ahí, ustedes y nosotros, para salir adelante. Hace 2 años que la Fundación se independizó financieramente, es decir, ya no está a cargo de la barra. Decidimos que esta orgullosa fundación estuviera a cargo de los barristas. Acudo a ti, porque es tu fundación, para que nos apoyes con un donativo mensual. Es muy sencillo, los formatos están en nuestra página de internet. Hago el llamado a todos mis compañeros hoy para que juntos podamos seguir caminando muchos años más. Muchas gracias. Gracias por continuar con nosotros en el programa de la Barra en los Estados. El día de hoy, charlando con Eduardo Tapia, presidente del capítulo Baja California Sur, respecto a este tema de los title insurance, seguros de propiedad inmobiliaria, cómo aplican, si pueden aplicar en otros lugares. Y aquí quería yo preguntarte, porque me imagino que también debe de haber todo un tema, por lo menos desde el punto de vista psicológico, ¿no? Si tú eres una persona americana que vas a comprar un inmueble en una zona costera, vienes a comprar un departamento, de entrada te explican que no lo puedes comprar porque vas a hacer un fideicomiso, que es una ficción jurídica sobre la cual vas a comprar algo, pero no va a ser tuyo, pero sí va a ser tuyo. Pues yo creo que una de las cosas más importantes, ¿no?, pues será de ellos decir, bueno, pues por lo menos garantízame que la propiedad de eso, que pues no va a ser mío, pero sí va a ser mío porque va a estar en el fideicomiso, pues es legal, ¿no? Yo creo que también les dará un poco, digo, no lo sé, ¿no?, pero me imagino que a los clientes en general, gente en general que viene a comprar un departamento, una casa, le dará también más certeza, ¿no? Aunque sea psicológica. Exacto. Son 2 temas relacionados. Uno es la compra en la zona restringida, es explicarle que pues va a tener todo lo que se refiere a la posesión, ¿no?, al uso, al disfrute, al aprovechamiento, salvo la posibilidad de dominio directo. Aún así, cuando se les explica que el permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores es de 50 años hoy, porque empezaron hace ya 48 años con permisos de 15 años, luego se fueron a 30 años, en los 80, y ahorita ya de los 90 para acá ya ha sido de 50 años, pues, y que son renovables 6 meses antes de que se concluya, pues me ha tocado, por lo menos en experiencia, fideicomisos donde, por ejemplo, los 30 años ya se han ido cumpliendo, que son inmuebles que se compraron en los 80s y que hoy ya están feneciendo esos permisos, pues simplemente avisarle, ¿no?, a la Secretaría, oye, vamos a prorrogar, pero ya dado el tiempo que se está manejando y el explicarles que
pues una institución fiduciaria va a estar a cargo de esto, y que en México las personas físicas no pueden ser instituciones fiduciarias, pueden ser los bancos, las instituciones financieras en general. Ya se ha abierto un poco el abanico, antes eran bancos propiamente dichos. Ya hay otro nivel de confianza. ¿Por qué? Porque el título de propiedad, si bien el propietario técnico es el fiduciario, lo que le llaman en Estados Unidos el legal title, lo que es el título de beneficiario, el beneficial title, va a ser en favor del fideicomisario. Entonces, hay buena, sobre todo si hay una explicación correcta, ¿no? Si se le explica desde la parte constitucional, la ley de inversión extranjera, todo eso pues va a implicar que, en adición a la explicación correcta del abogado, la existencia de una póliza de seguro de propiedad inmobiliaria, en donde van a estar nombrados ellos como beneficiarios, no necesariamente pues el banco, porque el banco finalmente pues simplemente lo está ejerciendo su función conforme a lo que marca la ley, pero obviamente pues no va a tener ni el uso ni disfrute. Y si el banco le dice, no, mira, ¿sabes qué? Pues alguien tiene mejor título, pues el banco simplemente va a limitarse a nombrar apoderados para defender el patrimonio fideicomitido, pero créeme que no le va a quitar el sueño. ¿Por qué? Porque no le costó esto, simplemente le está costando un honorario fiduciario. De donde viene el dinero, pues es de la persona que adquirió, que es el fideicomisario, ¿no? Entonces, ahí es donde viene un poco el tema relacionado, pero definitivamente es algo que debe uno explicar primero, decir que está, pues, disponible. Y ahí es donde viene el tema de mercadotecnia, porque hay desarrollos inmobiliarios maestros, que le llaman, los que están integralmente planeados, en donde ya existe una póliza de seguro maestra sobre el desarrollo, en donde ya hicieron una investigación, ya le sacaron los rayos X al desarrollo en general, para que entonces digan, yo ya tengo un master commitment, yo tengo un compromiso maestro de parte de una aseguradora, y si tú quieres una individual, yo inclusive ya tengo una tarifa preferencial y está disponible. Entonces, todo eso va a ayudar a la venta. No es lo mismo comprar ahí que comprar en un lugar en donde, pues, que era de la tía, que luego falleció intestada. Sí, y que hiciste un edificio. Es más complicado, ¿no? Y entonces ahí es donde vienen los riesgos, y definitivamente ahí es donde se recomienda sí o sí el seguro, y como mencionabas muy bien, Mari Nieves, la cantidad de excepciones y pues sus implicaciones, porque claro, como cualquier aseguradora, pues su negocio va a ser no necesariamente pagar a tiempo. Claro, no, pues ¿no? Las aseguradoras... La manera, ¿no?, de hacerlo, pero bueno, pues eso está en su negocio, pero si el modelo abarca una prima correcta y con una compañía que está ya autorizada por la Comisión de Seguros y Fianzas, creo que eso también ayuda a abonar a este clima de certidumbre, porque el abogado, sobre todo más allá de cualquier otro profesionista, lo que vende uno es confianza. Claro. Y en eso un tema de un seguro financiero, pues también abona la confianza. Yo tengo aquí una pregunta que digo, ahora sí que es una consulta que se me ocurrió ahorita pensando en este tema de los fideicomisos, title insurance y todo eso, pero particularmente sobre los fideicomisos. Tú cuando tú adquieres, por llamarlo de alguna manera, un inmueble en México a través de una figura de estas de los fideicomisos para extranjeros, tú dejas a los beneficiarios dentro del fideicomiso, me imagino, ¿no? ¿Quiénes van a ser los beneficiarios de esa propiedad en caso de tu fallecimiento? Así es, sí, efectivamente, las partes, pues es el fiduciario, el fideicomitente, que es la persona que va a afectar, puede ser físico, moral, los bienes a un determinado fin lícito, y el fideicomisario o beneficiario es la persona que va a estar ahí. Esa persona puede ser física o moral. Cuando hay persona física, es una práctica que, si bien no está en ley, se acostumbra que desde el principio uno designe quiénes van a ser los fideicomisarios sustitutos en caso de fallecimiento, para que estén ahí. Obviamente, el hecho de que estén designados en escritura desde el primer momento no implica que necesariamente van a ser ellos. Se pueden cambiar por parte del fideicomisario principal o en primer lugar, conforme a lo que deseen, pero sí es importante que se designan al principio porque lo está pidiendo la institución fiduciaria. Claro. En caso de que es persona moral, pues ahí cambia un poco, porque entonces la persona moral, por ejemplo, me ha tocado mucho una LLC, una Limited Liability Company estadounidense, que es la fideicomisaria, pues digo, no va a ser sujeta de fallecimiento, pero sí es, claro, y por eso no hay un fideicomisario sustituto. Sin embargo, estas figuras también implican una planeación fiscal ya más sofisticada por parte de los estadounidenses que están adquiriendo, porque entonces tienen
otra serie de ventajas fiscales el tenerlas. Pero sí, tú vas a designar ahí, inclusive los puedes cambiar el día de mañana cuando eres persona física, fideicomisar en primer lugar. Y ahí es donde viene muchas veces la recomendación correcta del abogado para que, por ejemplo, si son esposos, los cónyuges, que sean cofideicomisarios y que se estén mencionando, por ejemplo, el porcentaje, 50%, 50%. Sí, y en caso de fallecimiento, que ambos, ¿no?, de manera recíproca sean, porque entonces puede ser que había primeros, segundos matrimonios, hijos del primer matrimonio. Sí, no, bueno, y ya se convierte en un problema. Problemas a veces. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Me quedo con esta idea muy interesante, además de que yo no lo había pensado, pero este tema de los fideicomisos, como tú sabes, en Estados Unidos, pues sí hay un impuesto, hay un gravamen muy importante sobre herencias. Que bueno, pues si tú tienes un fideicomiso, eres americano, tienes en México alguna propiedad a través de un fideicomiso, pues no pasaría por un proceso de pago de herencia en los Estados Unidos, lo cual pues hace atractiva la inversión. Muchísimas gracias, Eduardo, por haber estado el día de hoy con nosotros y espero volver a tenerte pronto por aquí. Muchas gracias. Y suerte en esa posada. Encantado. Gracias. Hasta pronto, Eduardo. Gracias a todos. Señores, hemos concluido el programa académico del 17º Congreso Nacional de Abogados organizados por la Barra Mexicana en esta hermosa ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa. Este exitoso congreso fue posible gracias al arduo trabajo de muchas personas. Agradezco en primer lugar el decidido apoyo que nos dio el gobierno del Estado, quien amablemente nos ofreció esta cena. Este congreso fue muy exitoso gracias a la participación de todos. Juntos coadyuvamos a un mejor futuro de la abogacía, del Estado de Derecho con justicia y democracia y del desarrollo sostenible. Aprende uno más afuera, Careto, con todas las vivencias. Enhorabuena, bienvenidos y